Hola, 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 bienvenidos a la continuidad en la mañana de este miércoles, hermosa mañana, ¿verdad? Si sos de la vecina República de Chile, abrigate porque estás por quedarte afuera y está fresco afuera, 6 décimas de grado sobre cero, 4 grados bajo cero la sensación térmica, humedad del 95%, viento sur a 16 kilómetros por hora en esta jornada de miércoles 26 de junio. Chicana futbolera, no política, no se pongan susceptibles de ninguna manera, tiene que ver con el fútbol. Voy a abstenerse de ir a la zona franca y de visitar Punta Arenas. Sí. No cambiar plata, digamos. No, por la duda, porque va. Bueno, quizás salimos ganando. A uno dice que está. Mirá vos, ha mejorado entonces la cotización. Gracias al toro Lautaro Martínez. 0,1 está. Y podría estar... muy lejos, porque en la realidad está 0,5, re bajo. Contra 1000 bajo. Vale nada, dijo. Ayer a la noche estaba 0,1, ¿no? Y podría haber estado 0-2 porque nos lo perdimos en el final. Podría haber estado 0-3 porque Messi estrelló un tiro en el palo. Pero también podría haber estado distinto porque el Dibu tuvo sus intervenciones. Pero lo bueno es que Argentina, la selección argentina ganó la noche del martes 1-0 por Copa América y se mete ya y empieza a pensar en la siguiente instancia. Más allá de eso, te decía que hoy la mínima para este miércoles es de 3 grados bajo cero, la máxima de 1 grado. Se esperan nevadas para la mañana, que se ha convertido en lluvia, que no ha sido nieve en definitiva desde que comenzó, porque era agua-nieve. Y lluvias y nevadas para el resto de la jornada, aunque en baja probabilidad. Lo que está garantizado es que habrá un lodazal en un rato ya en distintos puntos de la ciudad, incluido el centro. 9:47 de la mañana, dispuestos a darle continuidad a la jornada aquí en Radio Nuevo Día. Te presento a quien selecciona la música, opera este espacio, llama a los entrevistados, hace mates, atiende a quienes nos visitan, entre algunas de las cuestiones que desarrolla en su día a día. El señor, su excelencia, el comandante Pajarito, va a tener problemas de personalidad porque lo llaman de tantas maneras. Yo prefiero llamarlo Brian Álvarez. Bueno, ganamos, hay que estar contentos. Ganamos, hay que estar contentos, claramente. Quienes componen esta mesa de trabajo mañana a mañana ya están dispuestos para comenzar a informarte. En principio lo presento al señor Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Fernando, buen día al comandante Brian Denis Álvarez. Pero qué linda la camisa, le voy a decir, Una camisa de trabajo. Sí, una camisa pampero. Vamos a regalarle el chivo a la gente. Sí. Pero le queda bonita. Sí, ahora estoy acá al lado. Ah, ¿sí? Sí, me olvidé la llave. Mirá vos, qué bien que andás. Estoy administrando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que te estás poniendo pituco? No pasa nada. ¿Algún evento particular? No. Ah, bueno. Yo soy así. Sos fachero de onda. Simple nomás. Bueno, qué bueno. Gracias por Me alegra alegrarnos. tanto verlo bien, doctor. Gracias por alegrarnos la mañana con esta facha, por favor, Héctor. Gracias por el saludo de Franchella. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Desde el día que fue al traje a la fiesta de Tía Pietro con traje cambió. No, espectacular. Yo lamento que la gente no haya podido asistir a tal magnífico evento, pero no saben el fachonón que tenía Héctor Mancilla, con un traje azul. A partir de ese día no fue el mismo Héctor. No, espectacular. Yo le voy a recomendar que deje de jugar al mini bingo, al rebingo y demás, no porque tenga nada contra la lotería, sino porque usted sabe que quien bien anda en determinados aspectos de la vida no anda tan bien en el juego. Usted que anda bien, quizás no le es conveniente, no va a ganar nada. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo vio el partido ayer? ¿Picadita, birrita? ¿Qué hizo? No, me comí una milanesa napolitana. Bien, ¿con guarnición? Así nomás, con pan nomás. Ah, mirá, tranquilito. 9:30 terminé.
Ah, 9:30 ya terminaste, te preparaste para mirar el partido. Liberado de... Agüita después. Sí, Pinocchio. bien. Pinocchio, no. Tinto, ¿no? Sí, sí. Claramente. Nunca me blanco. Claro. ¿El tubo completo en los 90 minutos? No. No, muy Marte, muy Marte. No era para tanto. Pajarito. En la final capaz. Tenés que levantarte el otro día. No, más vale. Fernando Tornó, ¿cuál fue su plan de anoche? Lo vi en la casa de mis viejos, con mis pequeños. A Gaspar le dimos salida al medio tiempo, en el entretiempo. Sí. Teléfono a la madre, venía a buscarlo porque estaba medio complicado el panorama. Mirá vos. Muy activo, demasiado para ver un partido. Chiquito, estaba saltaba, pasado se de trepaba, venía que jugaba, que allá, que no. Así que terminamos. Y no tenía quórum, ¿no? Claro, no, estábamos todos queriendo mirar y estaba saltando, bajando, traía juguetes, llevaba, bajaba, no. En el tiempo, Roja para Le Gaspar se sacaron fue. roja, verá, pobre Gaspar. Roja para Gaspar en el entretiempo y terminamos viéndolo con mis viejos y con León. Está muy León le gusta, picadito, algo. le gusta. Sí, León. Sí. León ya Jugador. está re fanático más que yo, ¿no? Se sale a jugar ahí de Europa, todo. Qué bien, qué Así linda que está, época. ayer estuvo muy fanático con eso. Muy bien, perfecto. Yo respeté el lugar, lo vi con mi madre y con mi hermano Gabriel, así que con fe y con esperanza, como diría el ahora libertario Daniel Scioli, concluimos de buena manera la jornada. Bien, ¿Y Brian? sostenido. ¿Y Brian qué hizo usted en la casa? Tranquilito, con De la su familia, vieja. con la Tati, con los cuñados ahí. ¿Picadita, algo particular? No, pará. Pará. ¿Picadita, algo? Ay, por favor. ¿Qué, comió un salamín, un queso, algo? ¿Un lomito? Se pidió un lomito, mirá vos, qué bien, Y pensar que es 25 de junio ayer, Lo pero que bueno. logra las elecciones. No, tremendo. Tremendo. Nada, para mí que Brian, que va todos los mediodías a comer con la abuela y demás, le pidió un Son plato. detallitos. Títulos de la mañana de este miércoles, mitad de semana ya. Esta semana larga que está pasando rápido, Y te contamos, obviamente, lo que tenés que saber en el comienzo de tu jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se... Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, la temperatura sigue siendo uno de los temas con los cuales, con el cual abrimos el día. Generalmente estas jornadas donde cambia todo mucho, la gente está muy pendiente de lo que va pasando. Y el pronóstico habla de lluvias y nevadas en Río Gallegos. Se pronosticó que va a haber más nevadas en la mañana de hoy y además lluvia media mezclada ahí con nevada por la tarde y la noche de hoy. Así que estén preparados, como bien decía Héctor, también se mezcla con el deshielo, entonces tenemos ahora un combo de situaciones que hacen que, por ejemplo, para manejar o para caminar esté complicado. Ayer compré a medias terreno, no sé si lo pasó. Bajé el auto apurado para comprar papas, gaseosas, eso para llevar de mi viejo, un kiosquito acá en Zapiel, y cuando bajé de la puerta me puse la mano, ¿viste? Así de costado. Te apoyaste. Fue decente mi caída, pero en medio terreno compré. Bien, eso porque va al gimnasio, sí, pues estaba atento. ahí Es está. así, casi que La caigo propia completo. excepción. Sí, pero bueno, igual caí en el medio del deshielo, ¿viste lo que es? No, olvídate. Apoyé, quedaba las manos así. Así que tengan cuidado para caminar y para manejar igual, obviamente, porque está bastante complicada la situación.
Y bueno, ayer hubo nevadas y según el pronóstico hoy se van a replicar con una probabilidad de entre el 40 y el 70% en la mañana de hoy. Y además lluvia mezclado con nevada durante la tarde, con una probabilidad, aunque es baja, de entre el 10 y el 40% de que haya una mezcla de lluvia y nieve. La mínima que se espera es de 3 grados bajo cero y la máxima de 1, lejos de las bajas temperaturas de días anteriores. Después, como decía Claudito también, se va a ir complicando más llegado el fin de semana. De todas maneras, en Santa Cruz rige alerta amarilla por frío extremo para la zona cordillerana de Río Chico y Lago Buenos Aires. Y hay lluvias y nevadas que van a seguir en la tarde del jueves y en la madrugada también, aunque con bajas probabilidades. Así que hay un changüí en cuanto al frío, no va a estar tan frío hoy, pero habrá algo de nevadas y una baja probabilidad de que también llueva. Bueno, ayer entre las novedades también lo contaban los chicos, fue parte de la nota con Pedro Luxen. El gobierno de Santa Cruz anunció que va a denunciar al ex titular del Instituto de Energía, a Matías Calmus, por gastos superfluos que dicen son de más de $5.000 para cuestiones que tenían que ver con cursos de oratoria y coaching personal. Yo tengo que hacer uno de esos, Fer, te quería preguntar si... Y en realidad es algo que se usa mucho en la actualidad, pero bueno, lo pagó con fondos del Estado, eso dicen en el gobierno. 5 millones de pesos, más o menos, más, hoy un poco más. Sí, había que ver ya, porque es en dólares, a cuánto estaba la cotización en ese momento, fue muy variante, pero dicen en el gobierno que fue una elección más personal que una necesidad institucional. Y que dan a entender también que de poco le sirvió, como que poco aprendió además. Pero $5.000 igual, ¿con quién lo hizo el curso de oratoria? Y debe haber elegido más. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo hizo? ¿En Israel? ¿En qué parte? Bueno, el gobierno dice que no dejan de sorprenderse por esta y otras cuestiones que han encontrado de la administración, por lo cual lo van a denunciar como parte de una serie de denuncias con las que está avanzando en la justicia el gobierno de Santa Cruz. De todas maneras, las que vimos o las que conocemos es de la menos grave, no es por defender a nadie, ¿no? Sí, pero no. curso ahora por $5.000, vemos que en servicios públicos se han afanado hasta 25 millones de pesos por semana, por persona además, nos han contado. Así que es una cuestión más para denunciar, obviamente. Hay otras tantas con las que están avanzando y que seguramente también el gobierno irá informando en su momento, porque hay algunas que son, y nos han contado en las últimas horas, son realmente gravísimas y esperemos que eso también se informe y eso también se denuncie. Bueno, una de color como para contar, porque el municipio de Río Gallegos informó en la mañana de hoy que ya confirmaron el cronograma para lo que va a ser la primera edición de Gallegos Baila. Es algo bastante colorido e interesante. Van a ser 2 jornadas este fin de semana, sábado y domingo. Y lo interesante es que en la ciudad... ¿Estás para esa, Nica? Te vi... ¿Te lo viste practicando? Meneando hasta abajo, así que... No están dadas las condiciones. Hay el tema es que hay más de 1.000 inscriptos. Sí, porque viene gente de toda la provincia. Muy bien. Gente que esto... ¿Te acuerdas cuando estabas bailando de Tinelli, que se hizo muy famoso? Bueno, yo te veo en el Aqua Dance, Nica. En una pelo pincho. Se me vino la imagen. La cuestión es que hay un jurado que va a estar... Del jurado usted lo dijo. ¿Cómo salimos de esto? Viene un jurado con algunos integrantes que estuvieron ya en eventos televisivos, ¿no? Como el de Tinelli, ¿no? Mirá. En el bailando. Vienen, el jurado va a estar Soledad Bayona, Ambar Belly Dance y Nahuel Leguizamón. Todos con mucha trayectoria en el universo de las danzas. De esto dio detalles Sarina Giardino, que es la directora de eventos, obras y espectáculos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y contó que está la posibilidad de que todas las escuelas de danzas puedan
confluir y juntarse en este evento, ¿no? Dijo que van a participar bailarines de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Piedra Buena y El Calafate, entre otros. Así que con más de 1000 bailarines y bailarinas confirmados, esperan algo que sea muy grande. Claro, a excepción de danzas, no va a estar ni el folclore Ni el tango. Pero sí las No danzas participan urbanas. en esta Claro. específicamente. Sí. Va a ser en el gimnasio del el Eva barrio Perón. Eva Perón. Sí. Barrio Santa Cruz, ¿no? Barrio Santa Cruz, exacto. Calles 38 y 41. Sí. Y Para los que no se ubican. Y el municipio se hace cargo de el hospedaje y para las delegaciones o artistas del interior del hospedaje y también de la alimentación. Ok, 124 coreografías ahí, Sí. preparadas para estas 1000 personas que llegan para bailar o que son de acá y van a presentarse a bailar, así que va a ser algo lindo como para ir a pasar el fin de semana, sábado y domingo, entonces con importantes premios. El municipio de Río Gallegos informó el cronograma que está también publicado en el diario Nuevo Día en detalle, porque hay seminario también, veía que Soledad Bayona va a dar un seminario, también Ámbar se llama. Así que va a estar completita la cosa, el cronograma completo de esto en el diario Nuevo Día. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Regionales, hay que avisarles a los vecinos de Caleta Olivia, si alguno estuviera viendo, que no habrá agua al menos 12 horas porque están reparando una estación de bombeo, ubicada en el barrio o en la zona de Valle Hermoso, en Caleta Olivia. Justamente esto lo comunicó la gerencia de acueductos y acuíferos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, empresa chubutense que justamente provee al norte de Santa Cruz, particularmente a Caleta, y que comunicó que a raíz de los reiterados cortes de energía se interrumpieron los sistemas de bombeo y justamente es lo que tiene que repararse, por lo cual no habrá agua durante mediodía en Caleta. Rutas en Santa Cruz, hay restricción horaria para varios tramos de las distintas rutas. La ruta 40 ayer estaba interrumpida, pero hoy hay algunos permisos a partir de las 9 de la noche. La prohibición es circular de noche, de 8 de la noche a 9 de la mañana. Así que hay que tenerlo en cuenta. El sector cordillerano que justamente abarca la ruta 40 de la Esperanza de la Cuenca Carbonífera, El Calafate, Tres Lagos, El Chaltén, Gregores y Perito Moreno. También la ruta 43 que en el tramo Perito Moreno Las Heras tiene la circulación restringida durante la noche. La ruta 47 provincial, solo 4x4 en horario diurno en el tramo Telier Cerro Moro. Esto es en la zona noreste, en la zona de Puerto Deseado. También la ruta provincial 83, 85 y 47 se encuentra intransitable y hay en algunos tramos de las mismas máquinas trabajando, así que siga las recomendaciones y evite inconvenientes. Allí trabajan Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz, entre algunos de los entes que tratan de resguardar en la integridad de quienes circulan por las rutas de Santa Cruz.
Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Comenzamos por una novedad política. Hay dictamen para restituir ganancias en la Cámara de Diputados. El proyecto, que forma parte de la ley de bases, va a ser tratado el jueves en el recinto por un pacto que ha habido entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El oficialismo confirmó en la noche del martes que firmarán el dictamen de mayoría junto a diputados de los bloques dialoguistas a favor del paquete fiscal, iniciativa en la cual que insiste el gobierno con la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ¿no? También se sumó el dictamen para eliminar los gastos tributarios, eliminando que habían sido eliminados en el Senado. Así que, bueno, el dictamen obtuvo 27 firmas en la Comisión de Presupuesto, que estuvo presidida, lógicamente se sabía que se iba a ganar así, de esta manera, por José Luis Espert. Y el oficialismo alcanzó esas adhesiones con la ayuda del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y partidos provinciales. Unión por la Patria y la izquierda no se sumaron, lógicamente. Hasta el martes venidero el gobierno martes pasado, tenía los votos justos para recuperar el capítulo de las ganancias que el Senado descartó por la resistencia de las provincias patagónicas. Entonces, lamentablemente hay dictamen para restituir las ganancias que forman parte del proyecto de ley de bases en la Cámara de Diputados. Y a 13 días de la desaparición del pequeñito Loan, la causa está en un limbo judicial en la provincia de Corrientes, porque aún la justicia federal no aceptó ser competente y los fiscales iniciales se desprendieron del caso. Siguen las medidas de prueba, pero aún no queda claro quién se hará cargo de la investigación. Mientras tanto, hay 6 detenidos por la desaparición de este pequeño en la localidad correntina, 9 de julio, en la provincia de Corrientes, el pasado 13 de junio, por lo cual se ha adentrado en un limbo judicial, puesto que los fiscales se han desprendido del caso, los fiscales actuantes de la provincia. En realidad, perdón, sí. ayer escuché a Bullrich a la tarde, lo que explicó ella es que los fiscales confirmaron que la causa pasa al fuero federal. Claro. El tema es que es increíble porque ella contó que ahora hay un proceso legal para que pase de la órbita provincial a la federal, con lo cual en este momento, con proceso en marcha, no lo tiene ninguno de los dos. O sea, la provincial ya lo soltó, la provincial de Nacional todavía no lo agarró por cuestiones legales. Claro. Entonces ese es el limbo, digamos, pero la causa sigue a nivel federal. Lo que pasa es que hay todo un proceso para que pase para ese traspaso. La justicia El problema federal. en ese sentido, muchachos, es que hoy, por ejemplo, Se pierde tiempo. se tienen que tomar determinaciones de algún tipo. ¿Quién las toma? Claro. ¿Qué juez? Claro, Eso- después eso de- no- No hacemos nada hasta que se Esperan formalice el trámite. que la justicia federal actúe de oficio. De hecho, se supone que lo está haciendo, ¿no? Porque no puede parar la investigación hasta que termine el trámite. Y Bullrich ayer también dijo que van a en otras palabras, dijo que va a ser mucho más difícil para la prensa poder informar cualquier cosa, que ellos van a hacer como una especie de cerrojo informativo y que nadie sepa si es por ello que nadie sepa nada. Sí, aparentemente igual la prensa, esto da cuenta de que averiguó más cuestiones el periodismo en su intención de muchas veces de amarillar las cosas, ¿no? Pero se informaron más cosas del periodismo que de la justicia misma, ¿no? De hecho, lo primero que saltó por la investigación del periodismo fue las causas que tenía el comisario de la localidad de 9 de julio. Sí. Causas por apremio, y ahí donde se empezó a tejer por abuso, donde se comenzó a tejer del porqué de muchas cosas, ¿no? Del entorpecimiento de la fase investigativa, ¿no? De los primeros días de la desaparición del pequeño Loan. En síntesis, sigue el caso Loan. Por ahora todo depende de la justicia federal, lógicamente, que se haga cargo y que retome, porque si bien están los detenidos, los tiempos judiciales se han paralizado, no así la búsqueda y para el saber qué ha pasado con este joven.
¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Está bien, no, Juan, no ganó la selección, no es importante que lo contemos en los títulos. Está todo bien, está todo bien. Yo soy de regionales, pero en este caso me voy a meter en los nacionales porque no me parece para nada que obvies de tal manera la actuación de la escaloneta, maestro. Más allá de eso, un 26 de junio como hoy nacía Juana Manso, escritora, periodista y maestra de Noroña, pionera del feminismo en Sudamérica y fundadora de una treintena de escuelas de enseñanza primaria. En 1891, el abogado y legislador Leandro Nicéforo Alem fundaba la Unión Cívica Radical, el partido vigente más antiguo del país, que en su inicio se llamaba Unión Cívica Antiacuerdista, en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional para una fórmula de unidad en las elecciones presidenciales de 1892. Si no me fallan los cálculos, 133 años cumple la Unión Cívica Radical. Si no me fallan los cálculos, algún radical que esté escuchando me corregirá. Saludos, sabemos que nos escuchan algunos de ellos, así que le mandamos un abrazo. En 1910 estallaba una bomba en las plateas del Teatro Colón de Buenos Aires, cuando se interpretaba la ópera Manon. Fue un atentado anarquista que hirió a una decena de espectadores. Y 3 días después del ataque, el Colón reabrió sus puertas con la puesta en escena de aquella ópera. En 1942 nacía en Salvador de Bahía el músico y compositor Gilberto Passos Gil Moreira. Gilberto Gil, se lo conoce justamente este artista que es clave en el movimiento musical brasilero. Fue de hecho ministro de Cultura, publicó más de 60 discos con una obra que tiene influencia del rock, del reggae, también un gran homenaje a Bob Marley, ritmos de samba y bossa nova brasileros. También en 1970 fallecía a los 70 años Leopoldo Marechal en Buenos Aires, poeta, escritor y dramaturgo, autor de Adán Buenos Aires, por ejemplo, y Antígona Vélez, también con el que ganó un premio nacional de teatro. En 1974 Roberto Perfumo jugaba por última vez con la selección argentina, un partido en el que Argentina cayó 4-0 ante Holanda en el estadio de Gelsenkirchen en Alemania en el marco del Mundial, justamente de ese año, donde años después yo lo tuve en una charla en un teatro, dijo, fue la única vez que tuve miedo en una cancha, porque aquella Holanda era apabullante realmente. En 1996 el River dirigido por Ramón Díaz ganaba su segunda Copa Libertadores al vencer 2-0 al América de Cali con goles de Hernán Crespo en el Monumental y eran campeones de la Copa Libertadores. También en 2002 los jóvenes militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán eran asesinados por la policía bonaerense o por agentes de la policía bonaerense en una protesta de desocupados en cercanías de la estación Avellaneda del ferrocarril Roca, que hoy lleva su nombre, de hecho, o sus nombres. 2 oficiales de la policía bonaerense fueron condenados a perpetua y otros 6 recibieron penas de hasta 10 meses y hasta 4 años de prisión justamente por estos crímenes en el marco de una gran crisis socioeconómica, hambre, desocupación, entre algunos de los factores que hacían justamente aquel presente argentino, no muy distante de estos días. En 2011 también, hace 13 años, River perdía la categoría con Belgrano de Córdoba, exactamente, y este audio del Tano Pazman se hizo viral, y el video completo en realidad, desde aquel entonces empató 1-1 en el Monumental, había ganado Belgrano en Córdoba 2-0, y se consumaba la página más triste y más negra de la historia de este prestigioso club, que después se repondría y de la mano de Gallardo volvería a brillar, pero como dicen los bosteros,
En el medio. Esa en el medio mancha no se quemaron borra, su ¿no? cancha, ¿no? Entre el descenso y el ascenso. Claro. Quemaron su cancha. Eso es lo que decía Héctor, fueron más Son dignos ellos. detallitos. Esa mancha no se Por borra. lo diría menos no algún quemaron su bostero, cancha ¿no? cuando descendieron. Pasa que el fuego no agarra entre lágrimas. Mira, amigo. Se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, instituido en 1997 por la ONU, que justamente condenaba y aplicaba de manera efectiva la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, vigente desde el 26 de junio del 87. Esas son efemérides de un 26 de junio como hoy, que podés celebrar seguramente si sos hincha de Boca. Son las 10:15 de la mañana en la República Argentina. Estamos para acompañarte hasta el mediodía con esta propuesta llamada Arriba el Día. Tengo, antes de irnos, Sí, algo para comentar. un anuncio. Porque, sí, en realidad vamos a hacer un sorteo. Sí, hay mucha gente ya inscribiéndose, ¿eh? Tienen que escribir al número de la radio, que es el 1551-6051. Exactamente. Por WhatsApp, mandar su mensaje. 516051. Claro, 2966 516051, porque la librería Igual a 4 sortea hoy, entre todos los que participen, un voucher de compra por 30.000 pesos en la librería, que sirve mucho en época escolar. Así que vayan sumándose. Esta librería está en Avenida Kirchner 1539, atiende de lunes a sábados de 11 de la mañana a 8 de la noche de corrido. Esto es súper interesante para Sí, muchos. no hay siesta. No hay siesta, aparte cuando muchos pueden ir a comprar en el lapso ese del mediodía que terminan de trabajar hasta la tarde, está abierto. Es una librería muy colorida, roja con letras blancas. La gente que les hizo las letras es la misma que a nosotros, así que es muy lindo el letrero afuera. Tienen un WhatsApp que es 2966 33 31 89. También está la publicidad de Nuevo Día, si la quieren ver, y ahí tienen un banner con acceso directo a las redes. Y esta librería es la que hoy sortea un voucher de compra por 30.000 pesos entre los que escriban al 1551-6051. Así que vayan sumándose. Es súper interesante en momentos donde cada peso vale mucho, ¿no? Y todos necesitamos algo para la escuela. No, para aparte de buenas ir, para- promociones, buenos precios. Yo pasé el otro día, casi le contaba a Brian, le contaba a los chicos de ayer que casi me compré una mochila y un termo. Finalmente me quedé con el casi, no compré nada, pero estaban en buen precio. Así que dense una vuelta. Y si no, si quieren probar suerte, nos escriben 15 51 60 51 516051. Es el momento en el que podés participar. Hoy al mediodía, hoy en un rato nada más, vamos a estar sorteando este voucher por 30.000 pesitos. Así que no es despreciable para nada. Aprovechá, quédate con nosotros y escribinos para participar. Ya hay mucha gente haciéndolo. A cruzar los dedos. Exactamente, estimado Riverito y Brian Álvarez. Son las 10 de la mañana, 18 minutos. Suena Iria Kuliaki, Ande Valderramas. Esto es Jaguar House. Dans le top coin de Radio Lèvres, à la tête dans les derniers 3 mois, et encore maintenant, les Ilia Krouyakin de Valderramas. Chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Llama las llamas del fan ardiente, ligado ríe, muestra los dientes. La femme cosecha, lanza en la tierra y lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house. 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 Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Los y sus sombras saben que es real, real. Un túnel dorado
nos bautizará. Yeah. Welcome to the shower house. 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 La voz del más allá, el grito de un tigre que va a explotar. Sorpresa la jaula y no existe más. Ya todo es fiesta en la casa Jaguar. Welcome to the shower house. 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 Na 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 na. Serás bienvenido a la casa Jaguar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Tenemos un objetivo: ser campeones de nuevo. ¡Dale, Argentina, campeón! Seguí de cerca toda la cobertura de la radio desde los Estados Unidos. Acá, en la radio de La Escaloneta. La Copa América vivila en Radio Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Facebook, El Diario Nuevo Día. Esto es Arriba al Día. Continuamos en la mañana de este miércoles 26 de junio. 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana en esta jornada que ahora me parece que ha calmado y la precipitación y no está lloviznando ni nada parecido en Río Gallo, me parece, o al menos en esta zona de la ciudad.
Según indica el servicio meteorológico, a esta hora en la capital de Santa Cruz hay 6 décimas de grado sobre cero de temperatura, 4 grados 5 bajo cero de sensación térmica, la humedad del 95% y el viento sopla desde el sur a 20 kilómetros por hora. Un miércoles que tiene una máxima pronosticada de 1 grado y lluvias y nevadas previstas para la continuidad de la jornada. Vamos a repasar algunos audios de lo que es el presente en la República Argentina en materia informativa. Me dice Brian, me avisa algo. No puede abrir esa página, no pasa nada, ahora se lo pasamos por otro medio. Banquen un segundito que ya lo buscamos. En principio, Bullrich habló respecto del caso Loan. Pongamos en auto nuevamente, van 13 días de la desaparición de este niño en el interior correntino, en 9 de julio. Y ahora, contaban ustedes, la cuestión pasa por el ámbito judicial, sí, entre otras, ¿no? Porque se hace que se haga cargo la justicia federal, ¿no? Exacto, no hay todavía una determinación al respecto de quién o cómo continuará esta cuestión en lo judicial. Por eso está bueno el audio de Bullrich. No sé si esa parte es en la que ella explica eso, porque también está en la cual creo que es la que vamos a tomar, en la cual habla de cómo va a ser más hermética la investigación. Pero lo que ella confirma, que los fiscales dijeron el día anterior, es que está confirmado que la causa pasa a la justicia federal. Lo que Bullrich explicó ayer es que para que pase, que de hecho va a pasar y lo va a continuar la justicia federal de investigación, es que hay un trámite burocrático, que es el que está tardando y más de la cuenta. Entonces el problema está ahí, en cuánto tardan en hacer un trámite para que la investigación pase de la justicia provincial a la justicia nacional, que es la que va a continuar el caso. Mientras tanto, no sabemos quién tomará las determinaciones de la continuidad de la investigación y demás. Pero la escuchamos a Bullrich y me dice, ahí se lo compartí, le compartí el otro enlace, estimado. Dijo justamente que la investigación será confidencial. Porque a cada rato, señala, porque a cada rato se hace público y pone en peligro la situación del niño. Vinimos para esclarecer el caso, dijo Patricia Bullrich. Ahora vamos a escuchar a la ministra de Seguridad, que se fue hasta Goya, en Corrientes, donde hizo referencia justamente a este caso que tiene en vilo a buena parte del país y que justamente de hecho tiene a los principales canales de televisión allí en esta provincia litoraleña. Ahora sí, escuchamos a la ministra de Seguridad. Hemos venido aquí a ordenar lo que va a ser la investigación, lo que van a ser los caminos de búsqueda de pruebas que vayan generando la consistencia de esta desaparición y a partir de eso comenzar a lograr que este caso de Loan, que preocupa a todos los argentinos, pueda llegar ojalá que a una salida feliz. Pero que se esclarezca. Ministra, ¿qué pudo hablar con la jueza dentro de lo que nos pueda contar claramente? Hemos decidido, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, el juzgado, la Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas, hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación, porque a esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la justicia provincial, basada fundamentalmente en el acompañamiento de la policía de la provincia, y con el apoyo de las fuerzas federales, pero basada primero en un rastrillaje y recién después en un posible secuestro, cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación. Así que van a ser días difíciles porque la investigación va a ser una investigación confidencial, inclusive
con sanciones muy fuertes a aquellos que difundan información que puede poner en peligro la investigación y sobre todo la vida de Loan. Esa era Patricia Bullrich. Me pregunto en este caso si el periodismo da a conocer alguna información que no esté, qué determinación va a tomar, porque esto fue una advertencia a todo aquel que justamente diera o que rompiera esa aparente confidencialidad que pretende lograr la ministra de Seguridad, que llegó a corriente en el día 13 de esta búsqueda también. Es un poco, o ha dejado transcurrir un poco de tiempo, me parece, para tomar o para ponerle el cuerpo en realidad a la investigación justamente que se desarrolla. También quien habló fue el papá de este pequeño, que tristemente también está siendo asediado por las cámaras de los principales medios. Pero es importante poder escuchar lo que opina este hombre llamado José, que no puede creer obviamente qué es lo que sucedió con su hijo, y contó un poco el detalle del vínculo. Ese sí lo tenés, amigo, ¿no? No llegás a abrirlo, ahora lo chequeamos y lo rebuscamos para que lo podamos compartir con la gente, porque no le está abriendo los enlaces que le facilitaron, así que vamos a buscarlo por otro medio. Para el próximo bloque, igual tenemos una entrevista ahora después de la tanda a las 1:30 que es súper interesante porque es una actividad que está organizando el Rotary Club y tenemos entrevistas, pues son las primeras jornadas rotarias de salud mental y nosotros venimos hablando hace un montón de tiempo que lo que falta en Santa Cruz es, entre otras cosas, trabajo sobre salud mental, prevención del suicidio y consumos problemáticos. Son tópicos súper interesantes que ya están confirmados con un cronograma también súper interesante. Esto va a desarrollarse pues, supuestamente a partir de hoy. Nos va a contar Giorgio Benini, que está ya esperándonos en una jornada ajetreada que tienen, porque tienen todo un cronograma muy completo, así que es una de las primeras entrevistas que tenemos para hoy. Perfecto, entonces vamos a ir a una pausa y lo recibimos al doctor Benini aquí en Radio Nuevo Día en esta mañana de miércoles, siendo las 10:32. Escuchamos un poquito de buena música, a ver, suéltemelo a ver si lo puedo adivinar. Esto es Molotov, Here We Come. Si tú no aguantas para en la carrilla que se carga, le cagas en la leche y somos peor que leche amarga. Y juntos celebramos si te chilas o te ardes. No es que no nos importe, sino que nos vale madres. Él come a ser tóxico mientras yo lo pendejeo. Usted no diga frío, no diga pasajero. Tiramos puro carro a ver a quién le queda el saco y simulamos el... Vamos a hacer el paro haciendo un disco no muy caro. Venimos decididos a quedarnos con tu paro. Vender miles de álbums a los
Veces we just wanna rayarle su ropita sin quedarnos con su lana. En carreraderas de bacana y cimbreros, somos los feos y malos, somos amigos del cuero. Somos los de la playa, chingan los planes gringones, somos los super filados entre tus vacaciones, güey. Tiki Tiki y verdadero fútbol. Las mejores canciones de hinchada. Vamos con la celeste y blanca a todos los rincones del mundo. Y en esta Copa América 2024 te metemos dentro de la cancha. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día. WhatsApp 2966 51 60 51. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En esta Copa América 2024, la albiceleste brilla con luz propia. Seguí toda la cobertura desde los Estados Unidos. En exclusiva, aquí. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día. FM 100.9. La radio de la COPE. Camino a la gloria.
10 de la mañana, 40 minutos en la República Argentina, y vamos a hablar de salud mental en este caso y del Rotary Club Guauri de nuestra ciudad, por lo que está su presidente aquí, el doctor Giorgio Benini, que justamente nos viene a contar de las jornadas, las primeras jornadas de salud mental desarrolladas por esta entidad, que están teniendo lugar ya desde las 9 de la mañana en el complejo cultural de nuestra ciudad y hasta las 18 horas. Prevención del suicidio y consumos problemáticos como algunas de las temáticas que se abordarán o que se están abordando en el edificio Ramón y Cajal y Avenida San Martín. Muchas gracias por su visita, doctor Benini, y sobre todo porque ya se está desarrollando la jornada y usted se ha tomado el tiempo de venir hasta aquí. No, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, estamos desarrollando hasta las 18 horas una jornada sobre prevención del suicidio y consumos problemáticos. Es la primera jornada rotaria de salud mental. No es la primera. El año pasado desarrollamos una actividad con motivo de la visita de autoridades distritales de Rotary Internacional que nos vinieron a visitar. Aprovechamos ahí para generar una actividad puntualmente sobre suicidio, prevención del suicidio. En esta oportunidad, en el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, estamos desarrollando en el Complejo Cultural Santa Cruz, en su auditorio, un evento del que participan como expositores especialistas tanto del Ministerio de Seguridad como del Ministerio de Salud y Ambiente y profesionales independientes, donde, bueno, abordan diferentes aristas que tienen que ver con ambas temáticas, ¿no? Haciendo foco claramente en lo que es el suicidio. Los consumos problemáticos también están vinculados con el suicidio, y en ese sentido, bueno, recibimos el aporte de quienes para nosotros son los que más saben en la provincia de Santa Cruz sobre esa temática, ¿no? En principio, como urgente, decir que en la entrada es libre y gratuita, digamos, no se cobra nada, y puede cualquier empezar a las 9 y están a tiempo de sumarse si les interesa. Por supuesto, es absolutamente gratuita, es abierta al público, es para que la gente venga, pueda conocer algunas herramientas como para detectar posibles casos de suicidio, también para que conozcan cómo funciona, por ejemplo, la línea 911, donde también hay atención a lo que es el suicida, ¿no es cierto? Es decir, para que conozcan cómo funciona también las áreas de prevención, ¿no es cierto? ¿Hubo alguna cuestión en particular que hicieran hacer la inquietud de desarrollar una actividad como esta? Dos cosas. Primero, porque nosotros como Club Rotario adherimos o formamos parte de Rotary Internacional, y para lo que es este año 2023-2024, Rotary a nivel internacional está marcando esta línea de la necesidad de generar actividades vinculadas con la salud mental. Entonces, por ahí, y por el otro lado, porque vemos con asombro que los casos de suicidio, por lo menos en nuestra localidad, en nuestra provincia, son cada vez mayores, ¿no? Los intentos de suicidio. Yo no soy, no sabría decir, para eso traemos, pero cuál es el motivo, pero evidentemente los casos van incrementándose. Entonces vemos ahí la necesidad de generar actividades que de alguna manera nos den a todos herramientas para poder
saber cómo prevenir un caso de suicidio. Obviamente también estas jornadas desarrollan también el tema del consumo problemático en el Día Internacional de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de estupefacientes. Entonces, herramientas de la ciudadanía a todos para prevenir estas cuestiones, ¿no? Para conocer y para prevenir estas cuestiones. Sí, son cuestiones mucho en ambos casos, ¿no? El suicidio per se como los consumos problemáticos que sobre la mesa tratando de todo ese camino de tabú, ¿no? Que lo ha tenido oculto, que lo ha tenido fuera de la mesa de discusión, incluso dentro de la como un problema, en principio, como para de esa manera abordarlo, ¿no? Y también entender y reconocer que hay un montón de instancias o factores previos que van haciendo a uno o a otro fenómeno que se pueden atender, que también nosotros como entorno de nuestras amistades, familia y demás, tenemos herramientas como para ayudarlos, ¿no? Si bien no todas, algunas como para subsanar esas. Ocultos, estas problemáticas no pueden estar más porque la realidad nos supera, digamos o no, lo estamos viendo todos los días. Hablábamos recién con gente de la policía y gente de la prensa incluso, que nos decían, bueno, pero hay muchos intentos de suicidios e incluso algunos suicidios que se transmiten en los medios, porque bueno, en realidad transmitir estos casos o hablar de suicidio en los medios es por ahí un poco problemático porque puede disparar algunas otras cuestiones indeseables de alguna manera. Bueno, pero la realidad es que, a ver, hay un suicidio y lo transmitan o no lo transmitan, los organismos públicos, los medios, la realidad es que nos terminamos enterando por las redes sociales, sí. Entonces por familiares, por amigos. Entonces, a mí me parece que esta cuestión hay que abordarla. Los organismos están comenzando a hacerlo, el Ministerio de Seguridad con un equipo flamantemente integrado, el Ministerio de Salud y Ambiente. No, hay que empezar a discutir y hay que empezar también a dar herramientas en algunos ámbitos. Por ejemplo, yo reconozco que en estas jornadas lo estaba cuando escuchaba a los especialistas, nos faltó traer gente de educación, ¿no? Me parece que ahí hay un trabajo que hacer en las escuelas, la enorme relación que tiene con la prevención del suicidio, la prevención de lo que es el bullying. Sí. ¿Está? Entonces, ahí me parece que ya tenemos el eje para dentro de poco poder desarrollar la segunda salud mental. Me parece que, bueno, esto lo discutiremos en el ámbito que corresponda, pero me parece que plantear, por ejemplo, hablar de la prevención del suicidio en ámbitos determinados. Por ejemplo, el ámbito educativo en las escuelas, ¿no? Además, porque se entiende que es un problema que si bien es de índole socioambientales, si se quiere, ¿no? Uno como individuo no se desarrolla saludablemente o no por sí mismo, ¿no? Hay un montón de condiciones, de factores, y esto que dice usted, ¿no? La interrelación con pares en la escuela sobre todo, ¿no? Que hoy el bullying es algo identificable, que algo que yo tengo 33 años, no soy demasiado grande, no terminé la escuela hace muchísimo y antes no se identificaba como tal. O sea, sí lo están... No pasaba de nada, pero estamos bromeando y después con el tiempo uno se da cuenta que es una actitud repetida para con un mismo sujeto. Las cuestiones atenta contra su propia autoestima, ¿no? Es multicausal, sí, nos dicen los especialistas, pero hay una multiplicidad de causas dentro de esa variedad de disparadores. Podemos, ¿no es cierto?, ir y atacar cosas puntuales, ¿no es cierto? El ámbito educativo, el bullying, el consumo problemático, que también es disparador de estas cuestiones. ¿Qué pasa en los entornos familiares? Entonces, a mí me parece que hay que dar herramientas
a las familias, hay que dar herramientas a los docentes y en general a todo aquel que de alguna manera pueda llegar a identificar para un amigo, anda a consultar, anda, o nosotros mismos poder alertar sobre la situación, alertar a una familia sobre un compañero de trabajo, sobre un amigo. Muchas veces el diálogo en la familia no es muy fluido porque los amigos son los que más están, o incluso los compañeros de trabajo, son los que más tiempo están con las personas que por ahí pueden estar evaluando o que te hace la vida. Entonces me parece que ahí hay que generar las herramientas en diferentes ámbitos para que la gente pueda identificar posibles casos y se pueda hacer algo. Quizás de esto, lo que uno nota es que lo que están haciendo ustedes sirve también como disparador para esto, ¿no? Para quizás generar una mesa interdisciplinaria, qué sé yo, porque nosotros vemos y venimos manifestando un montón en medio a nivel municipal, provincial, social, hay mucho por hablar, consumos problemáticos igual, la competencia. A partir de este tipo de iniciativas surge o se logra esto de centrar, porque evidentemente hay mucho por hacer y poco que se está haciendo. Totalmente, y todos los, hay diferentes ámbitos que tienen salud, seguridad, hay profesionales independientes con mucha experiencia en este tema. Bueno, Rotary lo que hace en algún punto es aportar su granito de arena y decir, bueno, vamos de esto hay que hablar. Sí. De esto hay que hablar, convoquemos a los que saben. Yo no soy un especialista y nadie de los que conforman Rotary Guauri es especialista en la... No hay que ser especialista en suicidio o en consumos problemáticos para darse cuenta que hay que de alguna manera atacar y algo hay que hacer. Bueno, nosotros esta segunda actividad y estas primeras jornadas rotarias de salud mental abocados a estas dos cuestiones. Vendrán las segundas jornadas en breve, esperemos que así sea y esperemos que también se sumen otras organizaciones para que podamos empezar a dar respuesta a estos dos flagelos tan importantes, ¿no? Doctor, durante muchos años en la provincia de Santa Cruz no hubo estadísticas de nada a nivel ni de salud, ni de educación, ni menos lamentablemente de lo que es la salud mental. ¿Manejan algún tipo de estadísticas? ¿Le han acercado algún tipo de números de casos? Sí. De hecho, antes de que viniera acá, el Ministerio de Seguridad nos estuvo, con Filmina, se estuvo proyectando las estadísticas. Sí, las estadísticas están. No las tengo acá presentes, pero les puedo dar a grosso modo. La primera causa de muerte en Santa Cruz, incluso por encima de los accidentes viales, es el suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel país, después de los accidentes viales. En tercer lugar están los homicidios dolosos, o sea, intencionales. Mayormente los que se suicidan son los varones. ¿Rango etario? No tengo el porcentaje definido, pero mayormente son hombres. Hay una poca cantidad de mujeres y la mayor cantidad de suicidios se producen por ahorcamiento en los varones. En las mujeres por la ingesta de medicamentos, ¿no? Es decir, eso es lo que les puedo decir. Por supuesto que, como les digo, los especialistas del Ministerio de Seguridad recién, por eso tengo fresco el panorama sobre esto, recién estuvieron dando las estadísticas. Estadísticas hay. Es algo que se dieron a conocer anteriormente era otra cosa. Exactamente. La medición de lo que está pasando existe. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad y la policía están haciendo un trabajo en ese sentido. Pero bueno,
Otro dato importante del que nos informaba la gente del Ministerio de Seguridad. Hasta hace unos años teníamos, la provincia de Santa Cruz estaba en primer lugar a nivel país, en primer lugar en cantidad de suicidios en proporción a la gente. Hoy estamos en el lugar 8º, con lo cual, bueno, de alguna manera es algo bueno dentro de todo el desastre que es el tema del suicidio, ¿no? Esas son las estadísticas que yo de alguna manera manejo porque las escuché recién en la jornada, ¿no es cierto? No, y además son datos para conocer e interpretar otros emergentes, ¿no? Que hacen justamente a la situación. Esto comenzó a las 9 de la mañana, esta actividad se está desarrollando en este momento en el Complejo Cultural Santa Cruz. Comenzó a las 9 de la mañana con la presentación, obviamente, del doctor Giorgio Benini, que está visitándonos aquí en la radio. Un taller de nociones básicas en prevención del suicidio desde las 9:30. A las 11 va a haber un break hasta las 11:20, donde este mismo taller va a continuar con una segunda parte dictado por la licenciada María Emilia Lozano y el magíster Pablo Daniel Canobra. A las 12 del mediodía va a haber otro break hasta las 2 de la tarde. Y luego de eso se va a abordar el consumo problemático de drogas, estrategias para la prevención e intervención profesional y el rol de los recursos sociocomunitarios. Luego también va a haber una charla de criminalística aplicada a la investigación de este tipo de hechos, de los suicidios particularmente, los desafíos y obstáculos de esta problemática y el lugar significativo de los cuidadores familiares y las figuras de apoyo, que son justamente algunas de las charlas que quedan por delante en la jornada de hoy. Es una actividad sin costo, les recordamos, y como reza el eslogan del Rotary, crea esperanza en el mundo, y obviamente no se puede tener esperanza si no hay salud en el cuerpo y en la mente. Así que bienvenidos a esta actividad y a quienes estén interesados pueden acompañarla allí. Doctor Benini, nosotros estamos muy agradecidos que usted haya venido hasta la radio para contarnos e invitarnos también a esta actividad. El agradecido soy yo. Recordarles simplemente que estas primeras jornadas rotarias de salud mental fueron declaradas de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia y de interés municipal por el Consejo Deliberante. Desde ya, nuevamente, extenderles a toda la comunidad la invitación. Están a tiempo, están muy, pero muy interesantes, y vale la pena tener algunas herramientas, vale la pena tener algún conocimiento sobre el tema del suicidio, sobre cómo prevenirlo y por supuesto también sobre los consumos problemáticos. Así que desde luego están todos invitados, actividad gratuita, y muchas gracias a ustedes por la nota y por la invitación. Muchas gracias. Allí pasaba el doctor Giorgio Benini por Radio Nuevo Día. Son las 10:58 de la mañana en esta jornada de miércoles aquí en el 100.9 del dial. Nosotros vamos a escuchar un poquito de buena música y enseguida te seguimos acompañando aquí. Motoquero chega, anda chuva care. Motoquero entregar, e fugir no ar, e parar no ar, e parar no ar. Avenida Marginal, motoboy na pista jogando destino, calor assassino veloz, em cada curva uma morte. A vida no retrovisor, não fica parado, formiga na ação. Minha moto é um avião, São Paulo afogado, tráfico danado, bruxo quebrado. Minha moto é um avião. Motoqueiro chegar, a chuva cai. Fugir no ar, e parar no ar. Asfalto molhado, duro danado. Do joelho ralado, minha moto é um avião, surfando milho brown, quebra-mola leva para o céu, para-choque vai para o chão.
Estoy cuando quiero llegar, hasta yo bancaré, cuando quiero entregar, el fugir no va, ni parado, ni parado. Tanta gente na parada, tanta gente acidentada, motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou o joelho que dói, quebrado o farol, tanta adrenalina, cheiro gasolina, sucata voadora, minha moto é um avião, quebramos, leva para o céu, para-choque vai para o chão, e dói, motoqueiro chegar, onde chuva cair, fugir no ar, e parado, quero chegar, parado, chuva cair, parado, quero entregar, parado, fugir no ar, quiero llegar. En la cancha somos uno solo. Por eso nos bancan fuerte. La Copa América 2024 es presentada por... TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos, De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra, Kevin y la Pieza Records, Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada. Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Con Messi a la cabeza no nos para nadie. Esta Copa América 2024. Vamos otra vez por la gloria. Seguimos en la radio de la escaloneta. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario?
Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Desde las tribunas hasta el último rincón del país, Argentina está presente alentando sin parar. Viví la Copa América 2024 acá. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 48 7007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Para gente, peligro, tiro. Maradona. Messi. Pelota para Messi, está habilitado. La pelota del muro, frente al arquero, está el gol, tiro. Cuando la pelota se mueve, explotan los corazones. La Copa América 2024 se siente y se disfruta por la Copa América por Radio Nuevo Día. www.radionuevodía.ar www.eldiarionuevodía.com.ar.
Y viste, considerando que la caída, finalmente la derogación de la ley de lemas complejizó el panorama para Oportunidad y Conveniencia, que venía elaborando su esquema electoral para 2025, justamente, no, para 2025 no, para las próximas elecciones, para justamente poder hacerse de un par de escaños y tener representantes en el interior provincial. Se cayó la ley de lemas, se derogó. Pero la pregunta es, ¿y ahora cómo va a ser la elección? ¿Cómo serán las elecciones en Santa Cruz? No conocemos otro sistema, casi algunos, por ejemplo yo que tengo 33, no conozco otro sistema. Y quienes se pusieron a pensar y elaborar una nueva propuesta para un régimen electoral en Santa Cruz fueron justamente, y aprovechamos, tiene doble motivo esta entrevista, quienes hoy están cumpliendo años, los militantes de la Unión Cívica Radical y los referentes políticos de este partido en Santa Cruz han elaborado o están en la elaboración de una nueva propuesta de régimen electoral. Y por ello estamos en comunicación con su presidente, con Daniel Roquel, con el presidente de la Unión Cívica Radical Santa Cruz, a quien saludamos por partida doble. Porque justamente hoy, como lo decía en el inicio de la jornada, es el cumpleaños de la Unión Cívica Radical. Así que lo saludamos por el cumpleaños y lo saludamos también porque hace bastante que no hablamos con él. Roquel, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián desde aquí saludándolo después de tanto tiempo. ¿Qué tal, Juli, Fernando, Héctor? Bueno, primero gracias por el saludo, por un nuevo aniversario, el 133 de nuestro partido. Y bueno, sí, nosotros celebramos la derogación de la ley de lemas y bueno, nuestro partido ha presentado, incluso cuando yo fui legislador, distintas propuestas de sistemas electorales, pero también quienes me antecedieron en la Cámara de Diputados llevaron adelante distintas propuestas buscando modificar esta ley perversa que le ha hecho tanto daño a las instituciones de nuestra provincia. Pero bueno, el tema es hoy que tenemos. Hoy tenemos un vacío, porque hoy supongamos que un intendente renuncia o puede fallecer, y si no se cumplieron 2 años de su mandato, no queda el presidente del Consejo Liberante a cargo. Hay que convocar elecciones. Entonces, ¿convocamos a elecciones con qué sistema? Entonces, eso es lo que digo, hay que ponerse a trabajar para tener, y tenemos una oportunidad histórica de poner realmente un sistema electoral que sea superador a todo lo que hemos tenido, buscar modelos que hay en otras provincias. Creo que no podemos dejar de mirar lo que puede ser la boleta única papel para terminar fin al gasto innecesario de recursos por parte del Estado y de los partidos políticos a la hora de competir en una elección. La ficha limpia tiene que ser un requisito. Nosotros no podemos tener candidatos que estén condenados y debe ser en primera instancia. Porque nosotros en la justicia de Santa Cruz tenemos un tribunal que juzga, no es solo una persona. Entonces, con un fallo de primera instancia, donde tuvieron un tribunal fallando, bueno, porque esa persona se tiene que presentar a ser candidato es quien debe tener una mayor responsabilidad que cualquier ciudadano común. Uno para entrar a un trabajo le pide un certificado de deudor alimentario y un certificado de antecedente. Acá para ser candidato algunos tienen un prontuario, no un certificado de no tener antecedentes. Entonces creo que hay que avanzar en esas cosas. Tenemos que prohibir la ley de colectoras. En otras provincias en su momento tuvieron ley de lemas, después la derogaron y pusieron una ley de colectora que era lo mismo. Vos llegabas de Cuarto Oscuro y te encontrabas con 50 boletas de 50 candidatos. Y aquellos que hemos sido fiscales también y participamos en las elecciones controlando, sabemos lo complicado que es para algunas personas entrar a un cuarto oscuro y tener que elegir entre ese abanico
de candidatos. A mí me ha pasado, una vez contaba una anécdota ayer, que me dice, no, yo te voté a vos y a Pedro Muñoz para diputados porque me gustan. Digo, no, pero entonces, y competíamos los dos a lo mismo y terminó anulando un voto. Entonces, la ley de lema genera eso, ¿no? Una confusión, porque entrar a cuarto oscuro tenés 40 candidatos a concejales, 30 intendentes, 10 a gobernador. Bueno, ha hecho muchísimo daño. Creo que se tiene que dar también y establecer en la nueva ley electoral la condición de que aquellos candidatos tienen que someterse a un debate público para discutir ideas, rendir los gastos de las campañas. Vimos campañas obscenas que se gastan plata y no saben de dónde sale esa plata, o uno se puede imaginar, pero digo, estaría bueno que los partidos políticos tengan que rendir cuentas de dónde vienen los gastos para sostener esas campañas políticas. Creo que lo del debate es importante también, porque hay muchos candidatos que a veces tienen muy buenas ideas y propuestas, pero llevarlas a cabo para darlas a conocer implica también tener ciertos recursos para poder salir en distintos medios, publicitando. Bueno, entonces si uno obliga a todos los candidatos a un debate, le va a dar la posibilidad a la sociedad de poder ver realmente cuáles son las ideas que quieren proponerle al electorado cada uno de los candidatos de los distintos partidos. Así que creo que estamos ante una oportunidad histórica para realmente que Santa Cruz tenga una ley electoral superadora a todo lo que tenemos, y lo que uno busca en una ley electoral no es beneficiar a un sector político, a un partido determinado, sino beneficiar al conjunto de los votantes que cuando entren al cuarto oscuro puedan elegir de manera sensata y no en ese bochorno que era entrar a un cuarto oscuro en Santa Cruz, ¿no? Además, la idea, ¿no? ¿Por qué no no hacer de la política un espacio elitista, ni para pocos, democratizarla, pero también poner en valor la política en sí, ¿no? La oratoria, las ideas que pone en juego un candidato, porque hay muchos candidatos que no le escuchamos. Literalmente, Roquel, usted conoce Nuevo Día, y hay concejales que hoy son concejales en Río Gallegos que nosotros no le conocimos la voz hasta que asumió su banca. Y más allá de que hayan querido o no hayan querido venir o no hayan tenido tiempo de venir a Nuevo Día, muchos vecinos y vecinas no le conocían las ideas, ni la voz, ni qué habían hecho de su vida. Y eso también un poco viene a hacer o a conformar parte del ámbito político y de la elevación de la calidad también, pienso yo, ¿no? De los políticos. Y no hablo en términos de que tienen que ser ingenieros, abogados o lo que sea, sino de que puedan expresarse fluidamente y que tengan ideas que representen a la gente, básicamente. Sí, seguramente. Yo creo que en nuestra provincia se ha dado y muchas veces sucede, ¿no? A ver, cuando alguien va de candidato, de un candidato que es muy potente, bueno, a veces arrastra a los candidatos de abajo y a veces sucede eso, pero bueno, creo que con un nuevo sistema electoral eso lo podemos, porque también los partidos políticos han dormido una siesta y nos hacemos cargo de todos. Al haber ley de lema, la vida institucional, partidaria, se ha ido perdiendo, porque yo no tenía más internas partidarias para ser candidato porque podía ser, entonces no nos preocupamos por seguir afiliando gente con esa conducta cívica de explicarle qué es afiliarse a un partido político, por qué debemos participar en política, porque uno hoy habla, y la verdad es que yo me genera una preocupación, cuando uno habla con chicos de 17, 18 años, son muy pocos los que dicen, no, me gustaría participar, y digo, chicos, si ustedes no participan, van a seguir decidiendo por ustedes lo mismo que vienen decidiendo hace 30 años en nuestra provincia. Necesitamos una participación activa de la juventud para cambiar las cosas, porque tienen otras ideas, porque son mucho más abiertos, porque la ven desde otro lugar que nosotros quizás no las vimos. Entonces, oblíguennos a nosotros ser quienes acompañemos ese proceso de renovación. Pero bueno, yo cada vez que veo un joven acercándose al partido con ganas de militar, a pesar de lo criticada y mal vista que está la política, porque la verdad que también, no por culpa de la política, porque yo creo que es algo extraordinario, que bien utilizada sirve para resolver problemas, pero por aquellos que la han manoseado, bastardeado, y la política está, aquel que dice, no, yo soy diputado, ya te tildan de chorro sin saber si presentaste proyectos, si no. Entonces, cuando yo veo un joven que cree en la política, que quiere participar en mi diputado, realmente me pone muy contento, porque digo, bueno, es desde ahí, no hay otro lugar. Claro. Por más que hoy tengamos un presidente que critica la política, no sé cómo llegó él a presidente si no es a través de la política, entonces no conozco otro camino. Entonces me parece que esa educación cívica
Ayer me tocó, justo estoy en Buenos Aires, viajé con alguien que fue profesor y hablaba, ¿no? Esa educación cívica la tenemos que dar todos los días, hasta en una charla con los amigos de nuestros hijos, porque es necesario que los jóvenes se involucren, si no va a seguir todo igual. Y hoy estamos ante un proceso que puede ser histórico y que puede ser un punto de despegue para un sistema electoral en Santa Cruz que permita esto, que lleguen a aconsejar a diputados realmente personas preparadas, con buenas ideas, y a veces también el desconocimiento de la gente, porque vos cuando vas, y yo tuve la suerte de ser el hijo de Pirincho, entonces eso a mí me ha dado un apoyo porque mi viejo era muy conocido en la ciudad, porque somos una... Pero la verdad que hoy cuando vos a veces decís, le preguntás a un vecino, che, ¿sabés quién? No sabe ni quién es un diputado, ni quién es un ministro, ni qué es lo que hace. A mí me ha tocado ser diputado y que me venían a pedir si le podíamos resolver el problema de cloaca que tenía en una vivienda. Y uno trataba de contactarse si tenía algún conocido en cloacas de la municipalidad, pero hasta esa falta de educación cívica, de saber para qué están los concejales, para qué los diputados, y bueno, eso creo que también la ley del EMA ha generado eso, ¿no? Daniel, buen día. Héctor te saluda y te consulto algún detalle de lo que está la Unión Cívica Radical trabajando en el nuevo sistema electoral. Nosotros hemos planteado esto, ficha limpia. Sí. Ficha limpia tiene que ser un requisito para todos quienes quieran ser candidatos. Sí, yo creo que sí, en primera instancia, como te decía, hay otras provincias como Chubut que lo tienen en segunda instancia. Nosotros creemos que con un tribunal que juzgue alcanza una primera instancia, boleta única de papel, fechas claras establecidas con anterioridad. La verdad que ojalá que todos los municipios, yo apelo que un día puedan tener su carta orgánica y ahí decidir cada municipio cuándo son las elecciones. Pero este desdoblamiento de elecciones donde parece, bueno, me presento a gobernador, si pierdo voy como intendente. No, creo que tenemos que tener las fechas claras, sobre todo para optimizar los recursos del Estado, ¿no? Porque sabemos lo que es organizar una elección, entonces, bueno, si se puede votar en todas las localidades y en toda la provincia las elecciones generales el mismo día, obviamente que abaratamos mucho los costos, la logística que es para los partidos políticos tener que fiscalizar con estas boletas los costos que tiene, eso me parece, la paridad de género, yo estoy convencido que la gente llega por capacidad y no porque necesite una ley, pero sí tenemos que tener en una ley establecido la igualdad de participación de las personas de los distintos géneros. Eso creo que hemos avanzado mucho en el último tiempo y no podemos retroceder en ese sentido. Después lo que creo que tiene que darse, claro, un debate público abierto por los distintos medios donde los candidatos puedan debatir ideas y no chicanas políticas y no que un candidato con más recursos te empapele en la ciudad, porque eso también se siente. Entonces creo que eso es importante. La rendición de cuentas de dónde salen los recursos para las campañas políticas creo que es clave también, porque muchas veces cuando uno ve esas campañas políticas se mira si todo ese dinero se destinara realmente a resolver los problemas que tenemos, y seguro que estaríamos mucho mejor. Un poco esos son los ejes que nosotros planteamos y estamos dispuestos a trabajarlo, porque creo que acá no solo el radicalismo, sino muchos partidos políticos tendrán mucho para aportar de una mirada que tienen de un sistema electoral. No sé, podrá ser unas pasos como tenemos con unas elecciones primarias donde ahí puedan competir los candidatos de un mismo frente electoral, pero el que gane sea ese, el que sigue, como pasa en las elecciones a nivel nacional, en una ley de lema donde competíamos todos y a veces un tipo que sacaba 5.000 votos menos que el otro candidato de intendente terminaba siendo intendente. Porque eso también genera una debilidad sobre aquella persona que tiene que ejercer el cargo. Recordemos el paso de Aburto por la municipalidad, el paso de Raúl Cantín, que no fueron los más votados, pero la ley de lema les permitió llegar. Y bueno, la debilidad de esos candidatos es que cuando las cosas están mal y la gente no los respalda porque no los votó. Entonces tenemos que tener un sistema electoral que realmente represente la voluntad de la mayoría y que también garantizar que las minorías tengan su representación. Hoy tenemos una Cámara que con esto del diputado por pueblo, la verdad es que vos podés ganar por un 15% y tener 15, 16 diputados. Entonces, eso obviamente que hay que hacer un cambio en la Constitución, porque el diputado por pueblo, como también yo estoy convencido que tenemos que terminar con la reelección indefinida, porque la alternancia en el poder siempre es bueno para la calidad democrática y de las instituciones, pero bueno, eso hay que hacerlo a través de una modificación de la Constitución, pero bueno, creo que en esto de mejorar nuestro sistema democrático en algún momento se debería discutir, ¿no? Roquel, buen día. Daniel, yo quería pedirte una opinión por fuera de este tema, ya a más de 6 meses de gobierno, de cómo ves
justamente a este gobierno provincial. Hemos tenido un cambio después de muchísimo tiempo y bueno, es un buen momento para hacer un primer análisis, por lo menos de los primeros 6 meses. Yo sé que es difícil porque hay que poner en balanza la herencia con el gobierno de Milei, que nunca antes tuvimos algo así, y con la gestión misma de Vidal, pero ¿cómo la ves hasta ahora? No, uno no quiere ser injusto, ¿no? Porque a veces cuando uno es tan crítico con un gobierno que está hace 6 meses y que todos conocemos lo que han heredado, porque la verdad que le pasaron una mochila de plomo, porque hubo desinversión durante años en materia de salud, de educación. Entonces, hoy, pero digo, a mí me duele el otro día cuando se caían las paredes de un colegio, pero yo no puedo responsabilizar por la falta. Digo, bueno, sí, quizás faltó un control estructural de los establecimientos y no era ir solo a pintarlos como mostrando estamos arreglando, sino pensar a ver cuáles son las necesidades o las prioridades que hay que restablecer en los colegios, porque inviernos como este hemos tenido en otras oportunidades en Santa Cruz y teníamos clases. Hoy hay que decirlo, en muchos colegios no hay clases porque anda mal la calefacción, porque tenemos problemas de agua. Bueno, durante muchísimos años no se invirtió. Bueno, hoy le toca a este gobierno, se han pasado 6 meses, que yo estoy convencido que es un gobierno que tiene los recursos, porque uno cuando ve los sueldos, aumentos de sueldo que han dado muchos municipios, que antes golpeaban la puerta ahí en Alcorta para pedirle a la gobernadora Alicia Kirchner más fondos para poder afrontar los sueldos, hoy sin esas ayudas los municipios han dado aumentos, en muchos casos superiores a lo que ha dado el gobierno provincial. Entonces, plata hay, porque con la coparticipación y la regalía ha mejorado muchísimo. A veces cuando la economía al país le va mal, a las provincias le puede ir bien, sobre todo provincias como la nuestra que no estaban endeudadas en dólares. Entonces, hoy los recursos, lo que sí yo no veo realmente que se estén atendiendo las prioridades. Digo, educación y salud, todos sabíamos que ahí era donde tenía que hacer realmente el esfuerzo del gobierno para... Si vos me decís 6 meses alcanza o no, quizás no. Entonces por eso uno no quiere pecar de injusto y ser muy crítico, pero sí yo lo que digo es esto de la derogación de lemas, cuando nosotros fuimos críticos de, bueno, en educación seguimos teniendo los mismos problemas, en salud están los mismos problemas, dijeron, bueno, cumplimos con una promesa de campaña que fue derogar la ley de lemas. Sí, está bien, pero nos dejaron sin un sistema electoral hoy. ¿Cuál era el apuro si no tenemos elecciones dentro de 15 días? Por lo menos teníamos un sistema electoral. Hubieran trabajado en un sistema electoral superador, presentar el proyecto, agarrar algunos de los proyectos que hemos presentado diputados anteriores y discutirlos y mejorarlos, si para eso están en comisiones. Entonces parece como decir, bueno, esto que habíamos prometido en campaña, acá está. Y sale todo el frente electoral a decir, derogamos, y está bien. Y hoy vamos con qué sistema electoral si hay elecciones. Entonces me parece que hay muchas cosas que resolver en la inmediatez, los problemas de derivados de la caja de servicios sociales, cómo se cortaron algunos medicamentos. Es verdad, estos tipos que habían estado poniendo un kiosco en todos lados, hasta en la venta de medicamentos, en los alojamientos de las personas derivadas, había que cortar con todo eso, pero bueno, yo realmente en estos 6 meses no veo un cambio. Y eso es lo que me preocupa, porque yo creo que la gente vio en Claudio Vidal la posibilidad de que sea la persona que pueda llevar ese cambio adelante. Quizás son pocos 6 meses, seguramente, ¿sí? Y en eso uno no quiere caer en injusto en la crítica. Pero bueno, los cambios, la realidad es que los días de clase, vos fíjate que con el frío hemos tenido muy pocos días de clase. En educación la deuda sigue estando. En salud ni hablar. Lo que ha pasado el otro día en el hospital de Río Gallegos, pero hemos estado recorriendo zona norte y visitando el hospital de Caleta Olivia y nos contaban los problemas que tienen. Entonces, la verdad que, bueno, es verdad que la herencia ha sido una mochila muy pesada, pero bueno, no veo yo hoy por lo menos soluciones a algunos problemas básicos, esenciales que todos conocíamos, porque yo te puedo decir, bueno, hoy nos hicimos... No, Vidal desde que ganó tenía un panorama más o menos, un pantallazo de cómo estaba la salud, la educación, el sistema previsional. Y cuando llevan a algunas personas a algunos lugares, digo, hemos sido tan críticos de nuestro sistema previsional, y termina Marcial Cané de funcionario, quien fue el artífice del kirchnerismo manejando la caja de previsión. Entonces digo, ¿tienen autoridad para llevar ese cambio adelante o será más de lo mismo? Entonces eso es lo que a uno no lo ve, ¿no? Roque, por último, aprovechando la fecha también, ¿no? Del aniversario de la Unión Cívica Radical, que hoy lo tiene como presidente, a usted, con todo lo que ha pasado tanto a nivel provincia como con todo lo que sigue sucediendo y que lo tiene de alguna manera siendo actor al partido a nivel nacional en el debate de la ley bases, en el eventual acompañamiento o gobernabilidad que tratan de otorgarle un sector de la UCR, otro que no charla ni negocia con los libertarios. ¿Qué panorama ve
¿qué trabajo debe hacer la Unión Cívica Radical Santa Cruz para reconstituirse como una fuerza y una opción electoral, como una fuerza política de cambio para que estas ideas de las que usted o que estamos compartiendo con usted puedan llevarse a la realidad, ¿no? Y que no sean nada más que buenas intenciones? Y en este marco nacional, ¿qué lugar ocupa el partido hoy por hoy? Bueno, mira, yo tengo que decir que lo de la ley bases, creo que el presidente mandó el libro gordo de PT a la Cámara, entreténganse con eso, y creo que ahí el radicalismo ha demostrado por qué es un partido centenario, con tanta tradición, donde creo que en diputado Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, ha logrado un gran trabajo con muchos diputados, poniéndose a estudiar una ley que era enorme, que tenía temas tan distintos, sin embargo, bueno, cada uno la especialidad que tenía, y creo que Roxana Reyes ha sido muy importante, se pusieron a trabajar, llevando propuestas superadoras a esa ley que había mandado el Ejecutivo y logrando a través de los consensos lograr alguna de esas modificaciones. Y en eso debe estar el partido, porque tiene que haber una línea del medio. A ver, si hoy me toca votar porque mi ley se equivoca y me toca votar junto a un diputado kirchnerista, yo no soy kirchnerista. Los he combatido por todos los manejos que han hecho en nuestra provincia, por cómo ven ellos la mirada que tienen de la política, y entonces no tener ese temor de porque hoy sí tengo que votar con... No, bueno, quizás hoy los kirchneristas que están en la oposición se han vuelto más republicanos y votan con nosotros, pero no en esa descalificación, no, y si estás acá, no, pues le están metiendo palos. No, si mi ley manda una barrabasada y tiene un funcionario que festeja cuando despiden algo, a mí no me da celebrar el despido de un trabajador. Más allá de que yo te puedo decir, y la verdad que estos tipos, mira, habían creado una aerolínea, una empresa que, no sé, American Airlines tiene el 20% de empleados que tiene aerolínea. Tiene un 50% de menos de sueldo, tiene muchos más vuelos, muchos más aviones. Bueno, es verdad, estos tipos que han estado en el gobierno han sido muy destructivos con el Estado. Porque vos decís, creaban oficinas, metían 50 empleados, no iba ninguno. Bueno, pero, a ver, todo lo que hicieron que estaba mal, cambiémoslo para algo mejor. No, bueno, borremos todo de un plumazo total. Que un funcionario esté celebrando que alguien se quede sin trabajo en un país que la estamos pasando mal, yo no lo puedo celebrar. Entonces digo, bueno, el radicalismo tiene me parece, ese camino y esa trayectoria. Si nosotros estamos parados en el mismo lugar que hemos defendido estas ideas siempre. Entonces, bueno, tenemos que construir ese camino del medio, que si yo estoy con el gobierno, no soy un loco como Milei, y si yo hoy tengo que votar una ley junto al kirchnerista, tampoco me considero kirchnerista, porque creo que en puntos en común vamos a encontrar en los dos lados. Y en eso me parece que tiene que estar la construcción del radicalismo. Creo hoy que hay muchos dirigentes a nivel nacional, algunos que están preocupados por la gobernabilidad de sus provincias, otros que son diputados, senadores. Me hizo ruido la decisión de Lustó de cortarse solo y creo negociar cosas para él, y al no poder conseguir esas negociaciones, votó en contra de todos los diputados que integran, los senadores que integran su bloque. Es raro, ¿no? Porque, digo, yo soy presidente de un bloque, hay 13 tipos que están en mi bloque, votan todos en contra, bueno, me doy por fracasado que no pude convencerlo y acompaño el voto de la mayoría. No sigo insistiendo en lo que yo creo que... Porque así se debe trabajar en un partido político. Eso realmente creo que hace un desatino, pero creo que le ha dado también una vitalidad al partido. Decir, bueno, empecemos a discutir estas cosas en serio dentro del partido, qué mirada queremos para la Argentina que se viene. Y ahí yo veo en Rodrigo de Loredo, en Facundo Manes, personas que le pueden inyectar un aire fresco a la política, más allá de la experiencia que puede tener Rodrigo, y que el radicalismo se tiene que mantener en esa postura, ¿no? Nosotros no somos oficialismo, pero parece que hoy lo machacan que el radicalismo es el responsable de que salga la ley base, ¿viste? Entonces, y después en las elecciones salimos cuarto cómodo. No, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad institucional con nuestros legisladores y creo que han hecho un gran trabajo en la Cámara de Diputados. Y quizás eso a veces cuesta explicarlo, de todas las modificaciones que se hicieron, porque te hablan, vos escuchás a un kirchnerista hablar, y parece que venimos de vivir en Suiza. Estábamos en el infierno viviendo en la Argentina, porque acá no se generaban puestos de trabajo, porque acá los jubilados la venían pasando mal, porque acá los que se enfermaban tenían problemas para comprar los medicamentos. No es que la Argentina era la panacea, vivíamos y hoy de golpe... No, veníamos muy mal. Bueno, seguramente que la receta para salir de estos lugares es dolorosa. Yo creo que hoy la gente realmente aguanta por el enojo que tiene con la política, y no digo con la política cuando digo con el que, no, con la política en general. Está enojada con todos los dirigentes porque le venimos prometiendo un montón de cosas que nunca le pudimos cumplir. Entonces la gente se enoja y hoy aguanta porque dice, bueno, este tipo por ahí va a terminar con todos esos beneficios de la vieja política. Y mirá, yo tengo mis dudas, porque yo digo que voy a terminar la casta,
y tengo de funcionarios a Patricia Bullrich, a Daniel Scioli, que son tipos que han sido parte de los gobiernos de los últimos 30 años, y me cuesta creerle, ¿viste? Pero obviamente que son los beneficios de los políticos, no los beneficios de la política, los beneficios de los políticos se tienen que cortar. Pero bueno, me parece que el radicalismo tiene que buscar esa postura y esos caminos de que es por el medio y hay que construir una alternativa. Apoyar al gobierno cuando toma medidas acertadas y ser muy críticos y oponernos cuando creemos que avanza más allá de lo que puede avanzar en la situación grave que está atravesando el país, ¿no? Roquel, muchas gracias por charlar siempre con nosotros. Hace tiempo que no lo convocábamos, era pertinente poder charlar con usted en esta ocasión y ha sido muy interesante. Muchas gracias como siempre. No, por favor, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un saludo en este aniversario a todos los correligionarios de la provincia. Saludos. Allí pasaba Daniel Roquel, presidente de la Unión Cívica Radical Santa Cruz. Hablamos con él de la propuesta del nuevo sistema electoral y allí último también consultándole qué tiene para ofrecer el radicalismo en este momento tan complejo de la política, tanto a nivel provincial como también a nivel nacional, y también, obviamente, las discusiones que deben darse puertas adentro de ese partido. Nos consultaban hoy temprano si está abierto el correo. Lamento comunicarles que no, pero nos lo cuenta más detalladamente Karina Taberna desde el móvil. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a las puertas del destino, puertas que por tercer día consecutivo están cerradas. Está cerrado el correo, lo estuvo el lunes, el martes y hoy miércoles todavía están cerradas las puertas. Bueno, la gente un poco sorprendida. Chicos, ¿cómo les va? ¿Tenía que venir a retirar algo, encomienda? Sí, hace 3 días venimos viniendo, está todos los días cerrado. Pará, a ver, hace 3 días que vienen. Desde el lunes que venimos acá y... Sí, lo que pasa es que están con problemas de calefacción, entonces todavía no lo han podido solucionar y por eso recién estuvimos hablando con la gente del correo, están esperando que vengan a traerles un repuesto para solucionar el tema de la caldera, si eso puede llegar a suceder hoy tipo después del mediodía, pero bueno, son varios días que están sin calefacción, adentro es una heladera, así que lo más factible es que sea mañana. Sí. Ustedes están esperando una encomienda y la ansiedad. Sí. Está muy frío encima. Claro, para andar en la calle. La verdad. Así que la recomendación es que vengan mañana directamente, que intenten mañana. Bueno, de nada, chau, hasta luego, hasta luego. Bueno, la gente incesante, incesante. Está cerrado, señor. Hay muchos... Buen día, ¿cómo? Que el correo está cerrado desde el lunes, están con problemas en la caldera, problemas que lo habían subsanado, según la información que nos contaron desde el interior. Les contamos esto antes de este contacto con ustedes. Con la... Hola, está cerrado. Con la responsable de la sucursal estuvieron lograron arreglarla y el fin de semana con la rotura de un caño se les inundó el sector donde está alojado, que es el que está según nos comentaban. Tuvieron un inconveniente puntualmente con los mecheros. Anoche hubo una prueba, nos decíamos, la caldera no respondió. Así que por ese motivo hoy tampoco pudieron abrir las puertas del correo argentino. Es la única
sucursal, esta casa central que hay en Río Gallegos. Así que están aguardando después del mediodía. Entonces, si funciona la caldera y el repuesto a esa hora, mediodía o después de las 12, lo que entendemos es que todavía va a estar muy frío el edificio. Hace varias jornadas que están con este problema, motivo por el cual se va a hacer difícil también trabajar con estas tan bajas temperaturas, unas instalaciones tan grandes hasta que se calefaccione. Bueno, va a llevar un tiempo. Así que si ustedes tienen mucho apuro, la recomendación que les podemos hacer es que se peguen una hora después de las 3 horas. Y si no, directamente mañana, para más seguridad. Pero atentos también a las consultas que ustedes nos realizan y nos han hecho llegar a el diario Nuevo Día y a Radio Nuevo Día. Es que volvemos a la esquina de Kirchner y San Martín a decirles que en este momento, en esta mañana, cerradas las puertas del correo argentino por tercer día consecutivo. Pero así están las cosas y esto es lo que queríamos contarles, mostrar y actualizar. Por la noche, tanto en nuestro canal de YouTube como en el de Facebook,